Ya estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar, encadenado a tu código. El Destape, líder en streaming político nacional durante el mes electoral. 21 millones de visualizaciones que ponen al Destape como el principal medio de referencia política en el mes más caliente del año. Gracias a seguir creciendo con un medio plural y de construcción colectiva. El Destape, cada vez más grande. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? El triunfo electoral del 26 de octubre le permitió al gobierno de Javier Milei maquillarse para parecer exitoso. Hoy uno escucha a los medios, a la dirigencia política, a los empresarios y parece ser que todo marcha maravillosamente bien. Los pajaritos cantan, las nubes se despejan, corre una suave brisa. Es curioso porque esta vez son los economistas, algunos por lo menos, los únicos que tímidamente empiezan a advertir que todo puede volar por los aires antes de lo esperado. Esta semana fue Cavallo, pero son unos cuantos los que están advirtiendo que esto no cierra. La economía no está cerrando por arriba, que es lo que miran los Cavallos, los consultores y demás, no está cerrando mucho menos por abajo. Las noticias que llegan día tras día de despidos, de cierres de fábricas, pero también de esos datos que se van normalizando, pero que tienen un impacto muy significativo, como por ejemplo la suba del costo del transporte, que mientras el gobierno celebra una inflación relativamente baja, se multiplicó por 10, o en el caso de algunos medios como el Subte, hasta por 15 en 2 años, mientras que los salarios obviamente estuvieron muy lejos de seguir ese ritmo. La interna política en el gobierno sigue más caliente que nunca, aunque parezca que no, aunque esté disimulado por el triunfo electoral. Se vienen horas, yo diría, muy interesantes en términos del reparto de poder hacia el interior del gobierno de Javier Milei. Los escándalos de corrupción tienen novedades todos los días, pero todos los días, y si no renuncia algún funcionario, hay algún allanamiento, aparece alguna novedad en la causa por discapacidades, en la causa narco, que además tienen personajes en común, en la causa Libra, en otras causas, PAMI, ANSES. Y todo eso es cubierto sutilmente o no tan sutilmente por un velo. El verdadero rostro del gobierno de Milei no se puede conocer encendiendo la radio, la tele, entrando a los portales o a las redes sociales que están prácticamente colonizadas por voceros, trolls, bots y demás. Está oculto. Pero esto no siempre fue así. Lo decíamos el otro día acá y tuve la idea de armar un editorial con esto y un extraordinario trabajo del equipo de producción de Juan de Nela. Porque la verdad es que hubo un mes y medio, un mes y 20 días, entre el 7 de septiembre a la noche y el 26 de octubre, en el que todos estaban convencidos de que Milei iba a perder las elecciones, y no solo eso, sino que esa derrota iba a ser el catalizador de un proceso de deterioro mucho más pronunciado. Y todos empezaban a acomodarse entonces para el escenario del día después, y en ese acomodamiento contaban las mismas cosas que ahora siguen sucediendo, pero ellos ya no cuentan. Y que sucedían antes del 6 de septiembre, pero ellos no contaban. Es decir, durante un mes y medio se corrió ese velo mediático, político, que maquilla las acciones de este gobierno. Y se pudo ver lo que realmente estaba pasando en la Argentina, que insisto, se parece mucho a lo que pasaba antes del 7 de septiembre y a lo que siguió pasando después del 26 de octubre, y no a la versión princesas de Disney que bajaban desde la Casa Rosada. Así que los invito, si quieren,
a ver cómo se veía ese país en el cual el velo estaba corrido. A ver cómo es realmente el gobierno de Milei, no en boca mía, de Ari, de Alfredo, de Navarro, sino de los que suelen ser voceros de este gobierno, pero que cuando pensaron que se quedaba sin poder, decidieron, bueno, empezar a contar la verdad. Esto es de la noche misma de la elección de septiembre, la elección bonaerense en la cual La Libertad Avanza perdió por 14 puntos. Una sucesión de tiros en el pie como nunca se vio de un gobierno desde el caso Libra para acá, lo que pasó con el dólar, lo que pasó con el Garrahan, la tragedia de Bahía Blanca, el fentanilo, el caso Españolo, las marchas por el tema de discapacidad, la pelea con Luis Juez un día antes, 2 días antes de las elecciones. Todo eso lo van a tener que moderar porque no se pueden seguir disparando en el pie. Bueno, no lo moderaron, pero hoy uno pone el programa de Viale y no se olvidó de repente de toda esa enumeración. Ninguna de esas cosas sucedió aparentemente. Esta vez no tuvo que cruzarse alguien en cámara, por lo menos. Entendió solito el mensaje. Pero continuemos con este repaso porque es muy esclarecedor. Insisto, salvo que ustedes crean que el país es muy distinto ahora que lo que era hace 2 meses, estas descripciones siguen siendo válidas, aunque sus autores probablemente hoy se hagan los distraídos. Acá lo importante son los argentinos, son los que hoy no llegan a fin de mes, son los que hoy no saben cómo van a pagar la tarjeta, cuánto les va a venir de interés si pagan el mínimo, cómo hacen para pagar las cuentas, que también sufrieron lo anterior, porque les comía el bolsillo la inflación. No podían ahorrar, tenían que gastar, tenían que comprar cualquier pelotudez para no perder poder adquisitivo. Ahora, hoy con el sobresalto de la economía, hoy también perdieron los que estaban ahorrando, ¿eh? Los que estaban en plazo fijo perdieron. ¿Y todo por qué? Por chiquilines, por adolescentes, por gente que no está a la altura de las circunstancias, por codiciosos, por gente que vino al Estado a destruirlo en parte, pero también a reservar un poquito para chorear. ¿Cuándo se van a hacer cargo de eso? ¿Cuánto más va a tener que sangrar la Argentina para que tomen una decisión? Ayer el presidente dio un paso importante. Bueno, el presidente no se puede quedar a medio camino. Veo que está tomando nota, veo que se dio cuenta que no es la mejor armadora de la historia de la humanidad, Karina Milei. Tampoco es la de las tortas. Yo no compro eso, no me subo a ese colectivo, no me subo. Una persona inteligente. Ahora, no es, tal vez, la mejor consejera para conducir la política de un país. Y creo que eso no puede molestarle a nadie que se diga. Y la primera que tendría que darse cuenta que no puede molestarle a nadie es Karina Milei. Y Karina Milei entiendo que quiere mucho a su hermano. Bueno, señora, tiene que correrse. Hágale un bien. Quédese cuidándolo desde lo personal, desde lo afectivo, desde la seguridad, desde su rol de hermana, que tan bien lo hace, y tan bien lo hizo siempre. Por algo el vínculo entre ellos es muy bueno, más allá de las discusiones de todos hermanos. Pero hágale un bien. Y si tiene gente en su equipo que no tiene grandeza para darse cuenta que los ciclos se cumplen, que las oportunidades son, pero cuando no se dan, no se dan. Bueno, tome las decisiones que tenga que tomar usted, señora. Puede llevarse bárbaro, puede seguir a los abrazos con Lule Menem, con Sebastián Pareja. Ahora, hicieron una catástrofe. Para los distraídos, el que estaba hablando no era Fernando Borroni, no era Jorge Rial, no era Jonathan Eguier. No. Era Ignacio Ortelli. Estaría bueno saber si hoy se animaría a decir lo mismo de Karina. ¿No? Porque se animan todos cuando te ven medio tirado. Feynman, otro de los voceros, que también manifestaba en ese momento lo que me imagino sigue viendo ahora, solo que prefiere no decir. Después del domingo debilitado, exacto, o que te guste o no, sí, o le guste o no al gobierno, es un gobierno debilitado. Políticamente, claramente que sí. ¿Entendés? Porque además es un gobierno que le vienen entrando todas las balas. Sí. ¿No? Sí. En el Congreso todas las balas. Con el caso Españolo, sí, una bala tremenda que le pega en la línea de flotación de la corrupción. ¿No? El domingo una elección que pierde por paliza, 14 puntos de diferencia. Entonces, viste, es un... Bueno, parece que haber ganado la siguiente elección te borra los casos de corrupción. Ese artículo en la Constitución no lo tengo, pero debe estar por algún lado. Seguimos con este repaso, porque otra vez Jonathan Viale nos muestra acá que él sabe perfectamente lo que sucede en todos los hogares cuando tienen que hacer cuentas para llegar a fin de mes. Y que si ahora
No te lo dice. Si ahora dice que la economía está mejor, que está más estabilizada, lo que sea, no es porque no sepa que vos no llegas a fin de mes. Es porque, evidentemente, ya no le conviene decirlo. Y ahora, de vuelta, celebramos el cambio. Entendió el presidente, el gobierno, que la gente o no llega a fin de mes, o se tiene que endeudar, o tiene que tachar gastos. Yo creo que la paliza en la provincia de Buenos Aires le hizo entender a Milei, al gobierno, que la clase media, sobre todo, y la clase media baja, tacha gastos. No es que la gente se muere desparramada por la calle, hay cadáveres, pero sí vive peor que la prepaga, que la obra social, que el abono del celular, que los viajes en Uber, esto diré. Que ir a comer afuera, que ir a bailar, los más jóvenes, tacho. Que las expensas, que el colegio privado de los chicos, que internet, Netflix, las primeras marcas pasan a ser segundas marcas, el supermercado. La pregunta es, ¿hacía falta el coletazo, el cachetazo para darse cuenta? La pregunta es, ¿y ahora? ¿Y ahora no se dan cuenta? ¿O acaso la gente se está volviendo a suscribir a Netflix, yendo corriendo a comprar primeras marcas, preparándose para unas vacaciones a todo culo? Sigamos con el repaso. En este caso, Rossi, el cordobés, con una evaluación muy particular de Martín Menem, que hoy va a ser confirmado como presidente de la Cámara de Diputados, y su primo Lule. Los Menem. Pablo. Si Carlos resucitara, le metería tantas patadas en el culo a sus descendientes. Bien, ahí tienen lo que piensa y dice cuando no hay algún tipo de estímulo para no hacerlo. ¿No es cierto? Ahí se ve el país que tenemos cuando no hay un velo tratando de ocultar esa realidad. Porque, insisto, salvo que crean que después del 26 de octubre los Menem se volvieron más capaces, la gente vive mejor, Karina Milei es una gran estadista, entonces el diagnóstico no cambió. Lo que cambió fue el cálculo de conveniencia. Hay muchísimo material. Vamos a pasar al 29, porque Fantino es casi, diría, amigo personal de Javier Milei, y hace un par de meses decía estas cosas. No le voy a permitir a Grabois que el tema de campaña, y cierro con esto, sea este. No, porque cada mango que tengo me lo gané laburando. Pero es que no estamos hablando de la campaña, estamos hablando si cobró. Bueno, de nuevo, es fácil. ¿La cobraste o no la cobraste? Y no responde. No, boludo, la gente no es tonta, no es sonsa. Y una cosa más quiero decir. Hay una candidata que es Villaverde, candidata a senadora nacional, aparentemente habría estado purgando una pena en el año 2002 por traficar mucho más de 350 a 400 gramos de cocaína en Estados Unidos. Yo no estaría con una mina que traficó o que habría traficado o que estuvo ligada a una causa por narcotráfico en Estados Unidos. Yo no tengo nada que hacer con una persona así. O sea, cuando esto saltó y empezó, esto es lo ilógico. No se trata de no, tenés que bancar, no voy a bancar eso, boludo. Porque me escapa, excede mi capacidad de soportabilidad. Y sin embargo acá está bancando, ¿no? A Villaverde, que no va a ser senadora, será diputada, pero que tiene la venia de Karina Milei, que le pidió a Patricia Bullrich que justamente la trata de hacer entrar al Senado. No le salió, pero la están protegiendo. Seguramente que no es porque tengan miedo de lo que pueda llegar a decir si habla. Sigamos con este repaso. Volvamos a Jonathan Viale. Volvamos a Jonathan Viale, el tape 32, enojado. Esto fue después del Movistar Arena, ¿se acuerdan? Cuando hizo el cumpleañito Milei. Ahí está. Vos tenés a un presidente que te dice que el esfuerzo valga la pena, ¿escuchan eso? Que el esfuerzo valga la pena, mientras, bueno, se organizaron un autocumpleaños en el medio de acusaciones de financiamiento narco al ex primer candidato de la provincia, mientras la gente se endeuda para llegar a fin de mes. Es chocante. Obviamente la gente se va a preguntar, che, ¿el esfuerzo vale la pena? ¿Ustedes imaginan que en este país, si estas cosas se contaran en este tono permanentemente y no fuera una rareza que se les escapó porque calcularon mal el resultado de una elección? Bueno, a ver, la gente, a pesar de todo esto, lo votó a Milei, lo cual también
echa por tierra un montón de teorías pajeras que tenemos muchas veces de este lado, de echarle la culpa de todo a los medios, ¿sí? Y no hacernos cargo de nuestros problemas. Porque la gente lo votó igual. Pero me parece que aunque la gente después decía lo que decía, el debate público sería bastante más honesto. Si pudiéramos ponernos todos de acuerdo en que la gente no llega a fin de mes, en que este gobierno es un gobierno absolutamente corrupto, en que está lleno de gente corrupta y no preparada, me parece que sería más provechoso. Pero obviamente si uno prende la televisión hoy en día no escucha estas reflexiones, sino que escucha de nuevo las alabanzas, las promesas, esto en el futuro, los economistas nos prometen, el año que viene va a ser fantástico, magnífico. Volvamos al tape 33, otro comentario sobre esa fiestita en el Movistar Arena, en este caso del cordobés Rossi. 12 millones de la pobreza. Yo les voy a decir algo. Se es pobre a partir de esta línea. Se es pobre. ¿Estás acaso pobre? Salí de esta línea. ¿Saliste de la pobreza? En serio. No, en serio. Se mide la pobreza por ingreso. Ok. Estás acá. Estás 2 pesos menos del límite. Sos pobre. Estás 10 pesos encima del límite. ¿Saliste de la pobreza? ¿Nos contestamos en serio eso? No. No. Para salir de la pobreza crónica, estructural, multidimensional, hace falta mucho laburo. Qué lástima que se les pasó, porque realmente son debates que da gusto tener, incluso desde posiciones distintas, ¿no es cierto? Y sin embargo se les pasó. Terminemos este repaso con el 37, porque no sé si se acuerdan que en la última semana antes de la elección tuvo que ir el propio Milei a dar una serie de notas donde hasta se le animaban a él, cara a cara, a decirle que no daba explicaciones sobre cómo hacía la gente para vivir mejor. Me gustaría que le hable a la gente, presidente, porque insisto con esto que el 80% apenas si puede llegar a fin de mes y el 60%, 70% llega al día 20. No, a ver, primero... Le falta dinero en el bolsillo. A ver, ¿qué quiere? ¿Que lo imita? No, yo no. ¿Quiere que imita, que haga como el kirchnerismo? Va a tener menos, porque cuando usted genere inflación, genere distorsión de precios relativos, ¿sabe lo que va a pasar? El nivel de actividad va a ser más bajo, con lo cual el remedio es peor que la enfermedad, va a tener menos. O sea, a ver, entonces, emitiendo no se arregla. ¿Cómo quiere que lo arregle? Vamos, dígame. ¿Cómo le pongo plata a la gente? El economista es usted. No, bueno, pero digamos, o sea, a ver, digamos... Usted es especialista en crecimiento con y sin dinero, presidente. Crecimiento económico, con y sin dinero. A ver... Hay algunos que estaban envalentonados, sin ninguna duda. Pero lo que queda claro es que la realidad del país es esa. Es la que contamos acá todos los días. Pero también es la que contaron en los otros canales cuando no tenían o el miedo o el estímulo para contar otra cosa. Y sería interesante entender o que nos cuenten por qué cambiaron tan rápido de algunas ideas. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue Trump. Lo que pasó entre todo este diagnóstico que acabamos de escuchar por parte, insisto, de los periodistas que actúan como voceros del gobierno en condiciones normales de presión y temperatura, el triunfo electoral y que ahora todos finjan demencia, fue Trump. Sin Trump, Milei llegaba a la elección con el dólar en 1700 o andás a ver dónde. La historia era muy otra. Sí llegaba. Porque hubo momentos de zozobra institucional muy, muy fuerte. ¿Se acuerdan de Schiaretti, no? Ya estaba delante del espejo poniéndose el moñito. Trump vino, puso una torta de plata, puso a Bessent a tuitear todo lo que hiciera falta. La plata obviamente la vamos a pagar nosotros. Y como si eso fuera poco, puso sobre la mesa una amenaza. Dijo, si pierden la elección, corremos el banquito y se va todo a la mierda. They are dying, dijo, ¿se acuerdan? Los argentinos se están muriendo. El problema es que no hay nada más que ese banquito que puso Trump. Milei no aprovechó el envión de ganar las elecciones para cambiar el esquema económico y empezar a acumular reservas y tener otra espalda.
no cambió los mecanismos de decisión en el gobierno, que todo el mundo decía, Karina no puede seguir, los Menem no pueden seguir, no hizo nada de eso. Sigue siendo todo tan precario como en ese entonces, o más todavía, y si Estados Unidos en algún momento saca el banquito, se va a derrumbar como un castillo de naipes. El problema es que en las últimas semanas lo que estamos viendo, no te digo que estén sacando el banquito, pero por lo menos lo están mirando de reojo al banquito. ¿Por qué? Bueno, hay varios factores que voy a repasar muy rápidamente. El foco de la atención de Estados Unidos en la región se trasladó al norte, a Venezuela, ya no está más en la Argentina. El principal asunto en la carpeta hemisférica dejó de ser Argentina de Milei. Segundo, con el triunfo de Paz en Bolivia y el posible triunfo de Kast en Chile, Milei ya no tiene el monopolio de la interlocución con Donald Trump en Sudamérica. Tercero, y esta es una noticia de hace 10 días, se canceló, ¿se acuerdan? El préstamo que le iba a dar JP Morgan con otros bancos de 20.000 millones para que la Argentina tuviera plata para pagar los vencimientos del año que viene. Toto Caputo incluso salió a decir que nunca se había negociado ese préstamo cuando hay archivo de Bessent diciendo que lo estaban negociando. Aparentemente se cayó porque los bancos pedían una garantía a Estados Unidos que Estados Unidos no estaba dispuesta a dar. Cuarto, Milei suspende su viaje al sorteo del Mundial. Había sido invitado para estar en el palco parado al lado de Trump. No se dieron explicaciones oficiales sobre por qué. Se habló de una pelea con Tapia. La verdad es que es una explicación muy débil para cancelar una cita de esta densidad. La información que tengo yo es que desde la FIFA le sugirieron a Milei que no vaya, que no era persona grata en ese lugar. El tema es que como Milei no puede aceptar que lo baje la FIFA, sale a decir que lo decidió él, pero no le explica a la Casa Blanca por qué lo decidió. Entonces en la Casa Blanca lo tomaron como un desplante. Les digo más, se había organizado, el embajador argentino ya había organizado para el mismo día del sorteo, horas más tarde, un cóctel, una recepción a la que iba a asistir Milei y a la que había confirmado su asistencia el secretario de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Marco Rubio. Bueno, al cancelar el viaje, indirectamente Milei terminó dejando plantado a Marco Rubio y ese es el motivo por el cual le dijeron a Bessent que dé de baja su viaje a la Argentina. Esto lo informa hoy Infobae, no con las mismas palabras obviamente, pero sí el trasfondo. Dice que la decisión de Javier Milei de no ir al sorteo del Mundial derivó en la suspensión de la visita de Bessent. Y esto puesto así es un doble mensaje. Porque por un lado te cuentan el contenido, pero por otro lado Infobae sabemos que actúa de alguna manera como un medio que informa cuál es el humor en la embajada o cuál es el humor en la Casa Blanca. Entonces si ellos están diciendo que fue por eso, es que fue por eso. Y agrego una última novedad que tiene que ver con unas declaraciones que dio el fin de semana Martín Redrado y que también levantó Infobae. Y de nuevo acá hay que ver las dos cosas, lo que se dice y cómo se decide publicar. Porque dice Redrado, no ve al Tesoro de Estados Unidos interviniendo nuevamente en el mercado cambiario. Esto lo dijo en una charla que dio Redrado con economistas y demás. Dijo también en la misma charla y lo ratificó en privado que esto no es solamente su intuición, sino que tiene información que respalda esto. Que no ve al Tesoro de Estados Unidos interviniendo nuevamente en el mercado cambiario. Pero además, que Infobae agarre una charla que había sido privada y la publique y la titule de esta manera, también de alguna manera está diciendo que el gobierno de Estados Unidos no ve al Tesoro de Estados Unidos interviniendo nuevamente en el mercado cambiario, excepto que Milei acepte más condiciones, excepto que Milei haga lo que quieran que haga. Pero lo cierto, para terminar y empezar a charlar de estos temas con Alfredo Zayat, con el resto de la mesa, es que es esa ayuda de Estados Unidos que ahora está tambaleando lo único que separa a Milei de tener que mirar a los ojos al país que gobierna, que no es el que se ve hoy en día
en las declaraciones de los funcionarios o en los noticieros, sino el que describían los propios voceros de este gobierno cuando creían que al gobierno se le había acabado la suerte. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿Cómo ¿cómo andan? andás? Todo bien. Y hay